Muy buena tarde. Listo, igual mientras estemos conversando, si me suena por ahí una alarma de que alguien va a ingresar, en mil disculpas, voy a quitar un momento la pantalla y voy a ingresar a la persona que esté indicando que quiere ingresar a la conversación, ¿ok? He dividido a esta charla del miedo en tres partes. No quise hacerlo muy largo porque yo quiero que lo que sea todo motivacional llegue a un elemento subconsciente. Si mandamos al consciente, el consciente está cansado de recibir información. De hecho, tratamos siempre de aprender a través del consciente. El consciente es ese elemento que le forzamos todo el tiempo a que esté constantemente aprendiendo cosas nuevas. Mientras que el subconsciente actúa a través de un elemento latente, un elemento vivencial. Mientras más lo estimulo al elemento vivencial sin darme cuenta, estoy aprendiendo. ¿Sí? Entonces, si es que gustan ustedes también el interactuar para que sea esto un poco más organizado, más vivencial, que me den también pautas que nos ayuden a entender mejor este elemento del miedo, está bienvenido. Como les mencionaba, hay tres elementos que estoy tomando en consideración. Un segundito. Listo. Primero vamos a hablar de elementos históricos del miedo, para poder entender cómo el miedo ha ido arraigando a través de la historia elementos que nos hacen llegar a tenerle pavor o simplemente quedarnos aislados por un miedo. Vamos a ver un elemento de reflexión que nos ayude a entender cómo esos elementos históricos han generado en mí ahora una posibilidad a través de las mismas tecnologías, de capacitaciones, de personas que están desarrollando charlas de motivación, a entender que este miedo no es tan miedoso. Y al final unas conclusiones. A breves rasgos va a ser bastante corto, no vamos a pasarnos de más de 45 minutos, por ahí le puse un poquito más, unos 10 minutos extras, por si acaso se nos extiende en conversación. ¿Ok? Y vamos a hablar de un personaje del inicio de nuestra historia en la evolución. Hablamos del Homo sapiens, el Neandertalis. Este hombre que vemos en pantalla fue nuestro primer descendiente de la evolución. Imagínense en el miedo en la historia, cuando este hombre tuvo que ocultarse en cavernas para poder vivir. El miedo lo hizo ser parte de una evolución para convertirse en uno de los elementos más inteligentes del planeta. Este personaje utilizó los elementos que tenía a su alrededor para solventar su miedo, para evitar de que la necesidad de no sentirse intimidado por el temor le llegue a construir herramientas que le ayuden a sobresalir o a tan solo sobrevivir en un elemento caótico. Esto me hace entender que cuando hay miedo, también hay posibilidades para poder salir adelante. ¿Sí? Esto estamos hablando de un aproximado de 230.000 años de la fecha actual. Es bastante tempito. Y vamos a hablar de uno de los primeros conquistas del ser humano. El descubrimiento del fuego. Ahora en la actualidad es muy fácil poder controlarlo, pero lastimosamente para nosotros poder controlar esto tuvimos que esperar un aproximado de 120.000 años para dominar el fuego. Realmente fue muchísimo tiempo si nos ponemos a analizar. Pero ese descubrimiento que nos ayudó a evitar esta estructura caótica y a formar parte de un crecimiento intelectual, de un dominio de este fuego, me hace entender de que el miedo no es nada más que un elemento que también evoluciona con nosotros a través del tiempo. Y de hecho es hasta un poco llevarlo a la praxis, a la práctica y a entenderlo un poco más. Porque veámoslo desde otro punto de vista. Cuando comenzamos un nuevo trabajo y vemos la complejidad que tienen algunos elementos para poder ser llevados, sentimos miedo por la abundancia de información. O vemos
ese temor latente que no nos permite estar tranquilos, a veces ni siquiera dormimos bien por ese miedo, que no es nada más y nada menos que darle tiempo. El darle tiempo a un miedo ayuda a entenderlo mejor. A veces yo sé que el miedo no nos permite ver el panorama completo, y el tiempo nos oprime para poder guiarnos a través de este camino del miedo. Es muy complicado, no lo voy a negar. De hecho, muchas veces yo también caí en el absolutismo del miedo, y el tomar una decisión era colapsante. Uno termina fatigado, exhausto, sin casi tener mucha información de lo que es el miedo. Entonces, una de las primeras conquistas fue el fuego, y resulta que ese miedo nos llevó a hacer casi el 85% de los descubrimientos hoy en la actualidad. Si no fuera por el fuego y su energía, no hubiésemos llegado a lo que tenemos ahora. Ya que hemos hablado del Neandertalis y que hemos hablado de un descubrimiento bastante fuerte como fue el fuego, quiero hablar de la importancia de la actualidad. Y para eso quiero inventarme una conversación con el rey Carlomagno. El rey Carlomagno estuvo habitándonos con nosotros en 742 años después de Cristo. Es decir, que estamos hablando de un aproximado de unos 1320 años atrás que estuvo con nosotros el rey Carlomagno, comenzando su vida. A partir del año 768 después de Cristo comienza a reinar. Y yo quiero conversar con él y más o menos imaginarnos en la conversación qué es lo que él nos diría en la actualidad y qué realmente tenemos hoy. Imagínense, y yo hablo por teléfono y le digo: hola Carlomagno, ¿cómo estás? Y él me diría: hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado? Cuéntame de tu día. Y yo le respondería: bien, pues la verdad, todo muy normal, no ha habido mucha novedad. Resulta que hoy día me levanté, desayuné leche y huevos. Y el rey me diría: ¿eres granjero? Y yo le diría: no. ¿Por qué? Porque solo los que viven como granjeros y en el norte tienen esa posibilidad de tener esos alimentos. Y le dije: no, Carlos, aquí lo que tenemos es una refrigeradora que yo abro y tengo la facilidad de poder comer esos alimentos. Ah, mira qué interesante. ¿Interesante? No, tranquilo, para mí esto es normal. Esto es normal. Así más o menos comenzaría la conversación. De ahí yo le diría: ¿sabes qué, Carlitos? Está que me duele un poquito la cabeza. Después de desayunar voy a tomarme una pastillita para ver si se me quita la molestia. Y el rey me diría: pues entonces eres brujo. Diría: no, simplemente la medicina ha avanzado a un punto de que tú tomas una pastilla y simplemente te quita el dolor de cabeza. Y el rey quedaría pensando y yo le diría: tan solo esto es normal. Es normal. De ahí le diría: ¿sabes qué, Carlitos? Después de eso tengo que irme al trabajo. Me iría al trabajo. Me iría en un bucecito que tiene 25,000 caballitos de fuerza. Solo 25,000 caballitos de fuerza. Y él me diría: entonces debe ser una persona muy rica para tener 25,000 caballos de fuerza. Yo diría: pues no, Carlitos Quinto, realmente no soy tan rico, pero las posibilidades en la actualidad me permiten tener esta facilidad de poder trasladarme y tomar un transporte que me lleva con esa fuerza. Ah, mira tú, pero debe ser algo muy interesante. No, Carlitos, esto en la vida es normal. Esto es normal. De ahí le diría a Carlitos: bueno, ahora estoy llegando a mi casa y bueno, me voy a cambiar de ropa. Te cambias de ropa para llegar, así que debes tener muchísimo dinero. Le digo: no, Carlitos, pues la verdad no tengo mucho dinero, pero es muy fácil ahora en la actualidad poder adquirir elementos de ropa, de vestimenta. Y Carlitos me preguntaría: ¿cuántas prendas de ropa tienes para cambiarte? Bueno, yo tengo
10 trajes para cambiarme y 12 pares de zapatos. Y él se asustaría impactado, me diría, ¿tanto tienes? Y diría, no, Carlitos. Y de hecho no te cuento cuánto tiene mi esposa, porque mi esposa tiene como 40 pares de zapatos y como 80 pares para cambiarse de ropa. Uy, aquí es bien difícil, me hubiera dicho Carlitos. La necesidad en esos momentos en mi región abundan. Y bueno, Carlitos, me despido porque me voy a ir a bañar, porque tengo algunas actividades que hacer aún. Me voy a bañar en agüita caliente esperando de que todo salga bien. Me despido. Y él asustado me diría, ¿tienes esclavos que te calienten el agua para poder bañarte? No, Carlitos, aquí simplemente abro la ducha, se calienta y ya está listo. Esto es normal. Después de escuchar esta pequeña análisis de conversación que hice con Carlitos, el rey Carlos Magno, yo me ponía a analizar y digo, en la actualidad tenemos muchas ventajas. Y eso que no hemos hablado de la ventaja del internet, no hemos hablado de características como la tecnología, no hemos hablado de un invento que es maravilloso que ni siquiera los reyes de esa época tenían. Papel higiénico. Muchos de ustedes se van a reír, pero imagínense en esa época tenían que buscar una piedrita. Y imagínense cómo diría, tráeme una piedrita que sea lisa, por favor. Ahora el papel higiénico en esa época hubiese sido un lujo. Y para nosotros eso es una necesidad. ¿Y por qué hablo de la necesidad? Para comenzar a hablar del miedo también. Pues van relacionados. Cuando hablamos de miedo, el miedo se convierte en una necesidad. Y de hecho, muchas de las grandes empresas comenzaron viendo desde la necesidad de un consumidor para llegar a tener grandes ingresos o grandes empresas, una gran demanda y ser reconocidos a nivel mundial. Y es por eso que quise comenzar hablando de esto como una necesidad a través del tiempo, que la necesidad del antes no es la necesidad del ahora. E imagínense de aquí en unos 50 años cuáles serán las verdaderas necesidades. Si tan solo hace 10 años no era tan grande la necesidad de un teléfono. Hace 10 años no importaba si salías con el teléfono o no. Ahora si no sales con el teléfono, te vuelves loco porque sabes que la mitad de tu vida está ahí. La mitad de tu vida está en las personas que te llamen, que te escriben o te comentan. Si nos ponemos a revisar eso, tenemos un aliciente inmenso para determinar que las necesidades y el miedo van muy de la mano. Y ya que hemos comenzado a hablar de épocas antiguas, quiero hablar de una de las épocas más devastadoras de la historia. Y quiero hablarles de una persona que hubiese nacido en 1900. Una persona que hubiese nacido en 1900, a sus 14 años, estuviera viviendo la Primera Guerra Mundial. Que recién terminaría cuando cumpliera 18 años. Imagínense que si en esa guerra hubieran muerto sus familiares, hubieran muerto sus amigos, las personas más queridas, lo devastador que fuera para un niño de 14 años vivir una época tan colapsante de miedo y de terror. Una época en la cual murieron 22 millones de personas. Si nos ponemos a analizar, y bueno, no me crean a mí, es más, se los voy a mostrar la cifra, porque a mí no me crean nada, todo investiguenlo, es la mejor forma de entender mejor el mundo. Aquí tengo yo, si nos fijamos arriba, es la página de la BBC, y nos dice un aproximado de cuántas personas han fallecido por COVID. Hablamos de 440 que son registradas oficialmente y extraoficialmente sin tener una declaratoria, 130,000. Digamos que todos son muertos por la época de COVID. Hablamos de que tenemos 570,000 muertos. Si revisamos eso y contrastamos con la cifra, podemos darnos cuenta de la cantidad de muertos fue mucho mayor en la Primera Guerra Mundial. Y vamos con otra época gris, que si la misma persona hubiese ya salido
de esta época de la Primera Guerra Mundial. A los 18 años, muy seguido, ya cuando tenga 20 años, va a sufrir su primera pandemia, la pandemia de la gripe española, que mató 50 millones de personas. E imagínense, tan solo dos épocas muy seguiditas. Apenas termina la Primera Guerra Mundial, seguido viene la gripe española, y como cifra total tenemos 72 mil millones de personas. No obstante, después de esto, si ya cumplimos aquí 20 años, a los 29 tenemos la primera crisis mundial. La bolsa de valores de Wall Street en Nueva York comienza a caer completamente y hay problemas de desempleo, de hambruna, hay problemas de ausencias de trabajo. La primera crisis económica que devastó hogares a grandes escalas. Imagínense a los 29 años, mi edad en este momento, haber pasado por momentos tan caóticos, de un miedo tan abismal, pudieron haber hecho desfallecer a muchas personas. Pero no como contentos con eso, a los 30 años los nazis llegan al poder y comienza otra página gris para la humanidad. Al tener 39 años, la Segunda Guerra Mundial, imagínense, es muy seguido, la misma persona que nació en 1900 ya hubiera vivido dos guerras mundiales, una pandemia, una crisis económica. Y termina cuando la persona hubiera cumplido 45 años. Y para ese momento ya hubieran muerto 60 millones de personas. Hasta el momento teníamos 52, más las 60 ya tenemos 122 mil personas fallecidas. Un segundito, voy a dar ingreso a otra persona que la tengo por acá. Listo. Ya pasado esta época caótica, como les mencionaba, y hablamos de 122 mil millones de muertos. Y llegó el Holocausto. En el Holocausto mueren 6 millones de judíos. Al momento que la persona llega a cumplir los 52 años, comienzan dos guerras también muy fuertes. Una guerra con Corea y una guerra de Vietnam. Esta persona, para comenzar esta guerra de Vietnam, ya tendría 64 años. Al término de esta guerra, hablamos de que tendría 75. Entonces hubiera vivido ya 4 guerras, una pandemia y una crisis económica. Para esto quiero entender que hubo personas que tuvieron mucho más miedo que nosotros antes, que hay personas que tuvieron mucho menos información que la que manejamos ahora. Bueno, ¿me ayuda alguien más? Tal vez tiene ese problema. ¿Alguien más tal vez tiene ese problema? Bueno, te aconsejo tal vez en todo caso que le actualices a la página, tal vez sea problema de la página, y continuamos con la charlita. Bueno, y como les mencionaba, ¿no? Entonces, lastimosamente, en la actualidad estamos pasando momentos grises. Hay personas que están perdiendo familiares, hay personas que están sufriendo la partida de seres queridos, hay mucho miedo de salir afuera. Pero hay elementos que nos van a ayudar a entender esto como una reflexión, ¿sí? Primero, el mundo continúa. El mundo no para. Y depende de cada uno de nosotros. No es la generación que está atrás la que va a salvar el mundo. Somos nosotros. Cada paso que damos es un elemento latente hacia donde queremos llegar.
o a salvar este mundo caótico, o a completamente contrastarlo. Y bueno, es muy difícil porque está arraigado en nuestro elemento cultural. No importa si tomamos cualquier bebida, si es plástica, la botamos, no reciclamos. Escribimos en una hoja 2 palabras y la botamos a la basura. No todo el tiempo estamos pendientes de salvar al planeta, aunque el planeta todo el tiempo está tratando de darnos recursos. Lastimosamente, como les menciono, el tiempo no perdona. Y es aquí donde comienzan a surgir o las personas extraordinarias o comenzamos a dejarnos llevar por el miedo. Ese miedo que muchas de las veces nos hace tener sufrimiento, que nos deja encerrados en un espacio y que no nos deja pensar. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y me incluyo, que por el miedo a algo nuevo o algo caótico o una deuda tan solo, no dormimos bien? Y por no dormir bien, dejamos que nuestro pensamiento no fluya de una manera adecuada. Es por eso que mi consejo, aunque es muy difícil en estos momentos, es ir buscando opciones y alternativas de crecimiento, de educación, de pensamiento, entendimiento, incluso hasta sociabilización. Porque lastimosamente esto no se va a acabar de la noche a la mañana. Ustedes vieron que aproximadamente la pandemia de la gripe española, lo voy a regresar para ir acorde a eso, duró 2 años. Digamos que con la tecnología el nuestro va a durar tan solo 1 año. Aún nos falta un tiempo todavía. Aún nos falta todavía vivir un poco más esta pandemia. Pero yo le quiero dar un alto a ese miedo y comenzar a buscar opciones. Ustedes se han dado cuenta que las empresas grandes ahora están lanzándose más para vender por páginas web. ¿Por qué no hacer lo mismo con pequeñas empresas? Romper ese miedo paradigmático que tenemos, que como es pequeñita, tenemos que lanzarnos al tradicionalismo y no dejarnos crecer. ¿Por qué no utilizar elementos tecnológicos que nos ayuden a sobrellevar mejor nuestro emprendimiento? O si no lo tenemos, para comenzar un emprendimiento que tenga bases. Yo les comento, y bueno, en esta parte de la conferencia voy a comenzar a dar pequeñas anécdotas para llegar a visualizar un poco más el panorama. Yo hace 2 años me gradué como ingeniero empresarial. Y en mi primer empleo fue caótico y hasta cierto punto colapsante, porque tenía que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche y no había horas extras. O sea, no era retribución. Lastimosamente, el miedo a no ser dueño de mi tiempo, el miedo a no convencerme a mí mismo de que una opción adecuada sería tal vez buscar dentro de mis capacidades el desarrollo que necesito para perder ese miedo. Porque seamos sinceros, mientras más conozco el miedo, menos miedo le tengo. Y esto es algo que podemos verlo a diario. Porque cuando comenzó la pandemia todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo se encerró. Ahora que ya le conocen un poquito más, se cubren un poquito más, la gente quiere comenzar a salir desaforadamente. Y es entendible, porque el miedo a no tener alimento para dar de comer a sus hijos ahora es más grande. Como les mencioné, el miedo es natural. El miedo no se va a ir, tampoco nos va a dejar tranquilos, pero hay cómo llevarlo. Yo sé que me van a decir, sí, Vicente, tienes razón en muchos aspectos, y hay muchas personas que van a estar en desacuerdo. Eso es lo bonito de un mundo en el cual tú te nutres de la información de los demás. Porque mientras tú tal vez tienes un pensamiento, otra persona puede darte otro punto de vista. Y lo importante de los dos puntos de vista no es el ponerse en contra y ponerse a debatir,
sino encontrar el punto medio para que los dos puedan salir adelante y sin miedo. Ya que hemos hablado de este elemento de reflexión, quiero llegar a otro punto. El mundo se encuentra en crisis. Y quiero hablar del mundo como un sistema en este momento. Para las personas tal vez no sea tan complicado el entender esto del sistema, para otras sí. Pero voy a ser un poquito técnico en este aspecto. Un sistema es un conjunto de partes que conllevan a un todo. Eso quiere decir, vámonos a nuestro cuerpo. Tenemos ciertos sistemas que conforman el cuerpo humano. Y tenemos partes en cada sistema que generan algo para poder seguir viviendo. Si nos vemos como un sistema en un planeta que está devastado, es porque estamos teniendo elementos dentro del planeta que estamos haciendo las cosas mal. Estamos viviendo en un mundo en el cual derrochamos todo recurso. Y no contentos con derrochar el recurso, dañamos el poco recurso también que nos queda. Para mí, es triste dejar un planeta así para un hijo. Es por eso que yo me esfuerzo hoy, me esfuerzo mucho, para que en un futuro mis descendientes, sus hijos, mis amigos, tengan un planeta digno para poder dejar de descendencia. Me lastima el ver cómo se deforestan árboles y no se vuelven a sembrar. Cómo se saca tanto petróleo y aunque hay otras maneras de tener energía renovable, seguimos utilizando los combustibles fósiles para enriquecer el bolsillo de las grandes empresas. Yo con esto no quiero decir que estoy en contra de las grandes empresas, sino que tal vez deberíamos enfocarnos en buscar el crecimiento de empresas que tengan un pensamiento noble de crecimiento. Que los recursos no sean atacados para poder destruirlos, sino que sean parte de, para generar más. En este momento el planeta nos necesita. Y somos capaces, y somos pensantes, y somos inteligentes. Ya no somos el neandertalis que se demoró los 130 años en utilizar el fuego. Ahora, tan solo con unas 4 horas sentados en un computador aprendemos un nuevo sistema a manejarlo en una parte. O tenemos un curso de 10 horas que nos permite aprender a utilizar Excel. O tenemos una charla de capacitación que durará 45 minutos que me ayudarán a buscar ese elemento para evitar tener miedo y cuidar el planeta. Porque hay que ser razonables también. Y bueno, les comento, una vacuna no es nada más que una bacteria en pequeñas dosis que ayuda a despertar el sistema inmunológico. Yo sé que aún no hay una vacuna para el COVID, pero díganme, tal vez podemos encontrar una vacuna para curar al planeta. Porque nosotros vamos a decidir o ser el virus o ser la vacuna. Depende de nosotros el saber si comenzamos a buscar la manera de no ser ese virus y buscar a generar elementos que ayuden a generar más producción, que ayuden a generar más desarrollo, empleo, creatividad, ingenio. No destruir más el planeta, porque el planeta cuando se encuentra colapsado busca la manera de frenar a la humanidad. Es por eso que de vez en cuando hay guerras. Podemos decir que tal vez sea un aliciente económico, pero es el mismo sistema que está tan colapsado de nosotros que necesita depurarse. Es por eso que necesito que las personas tratemos de buscar la forma de hacer esa vacuna que cura el planeta. Y no que cura el planeta siendo una persona que no hace nada para mejorar, sino que busquemos la manera de mejorarnos entre todos. Esa es la importancia de entender ese miedo.
de saber que ese miedo no me va a ocasionar el frenarme, sino que me va a generar las ganas de continuar adelante. Como conclusión, recordar que el miedo es parte de la naturaleza, que no se va a ir tan solo porque se vaya el coronavirus o que deje simplemente de ejecutarse miedos. El miedo es algo que va a estar con nosotros, que ha estado desde el inicio y que va a estar hasta el final. El miedo o nos permite crecer y evolucionar como lo ha hecho hasta el momento, o simplemente nos deja arraigados en el pasado. Mi idea del miedo es que somos personas de crecimiento, que somos personas que podemos desarrollarnos, que estamos dispuestos a dejar un mejor planeta para las personas que amamos, a saber que hubo momentos difíciles en la humanidad y que ahora estamos pasando igual momentos difíciles, pero podemos salir adelante, porque tenemos herramientas que nos van a ayudar a mejorarnos, que nos van a ayudar a desarrollarnos. Somos seres humanos que vamos a decidir ser virus o vacuna. Y depende de nosotros el esforzarnos, el aprender, el entender y el trabajar para no ser un virus. Y eso depende solo de las personas maravillosas que hemos llegado a ser hasta el día de hoy.